Buenas noches a cada uno de ustedes. Agradecerles por participar en esta importante reunión, este importante encuentro, y también agradecerles por tener la gentileza de incorporarme en el programa de debate sobre la nueva Constitución. Sobre la Constitución del 79, en primer lugar tenemos que analizar nuestra historia constitucional. O sea, es importante tomar nota sobre cuáles han sido las características de nuestra historia constitucional. El Perú como república nace con la Constitución de 1823. La Constitución de 1823, es decir, estamos hablando más de 100 años, o sea, casi 200 años de la primera Constitución. Sin embargo, la Constitución del 23 es casi copia de la Constitución de 1812. O sea, si comparamos a la Constitución de 1812 o lo tomamos como nuestra primera Constitución, es decir, estamos más de 200 años de vía constitucional o de historia constitucional. En consecuencia, lo primero que tendríamos que identificar es cuál es la característica que ha predominado en nuestra historia constitucional de casi 200 años. Esa es una pregunta que lo tenemos que tener claro. Y la característica que ha predominado es que la población, los ciudadanos, los vecinos no han participado. O sea, el pueblo no ha participado en la elaboración de la Constitución y mucho menos en el debate constitucional. Entonces, si el pueblo no ha participado en el debate constitucional, entonces ¿quién lo ha hecho? ¿Quién lo ha elaborado? Entonces, esa pregunta es muy importante porque nos va a permitir identificar finalmente de que los textos constitucionales han respondido a los intereses de quienes los han elaborado. Y en este caso, nuestras 12 constituciones han sido elaboradas por un determinado grupo, ¿correcto? Por una determinada clase social, si queremos utilizar el término, y que ha buscado o que han establecido un conjunto de instrumentos y mecanismos orientados a proteger sus intereses, donde la amplia mayoría del país ha estado finalmente fuera. O sea, es decir, no han estado incorporados o no están representados sus intereses en estas 12 textos constitucionales. Entonces, las constituciones han sido elaboradas por los gobiernos o por los grupos, ¿correcto?, que han ostentado el poder y que finalmente han impuesto un documento constitucional. Por lo tanto, antes de la elaboración de una constitución en nuestra historia constitucional ha existido un golpe de Estado, lo que quiere decir que nuestras constituciones, si bien han sido elaboradas por congresos constituyentes o asambleas constituyentes, en el fondo simplemente han sido impuestas por los grupos de poder o por aquellos que han ostentado el poder político. Por lo tanto, no representan los intereses del pueblo, los intereses populares. Entonces nosotros necesitamos una constitución que responda a los intereses populares, los intereses del pueblo. Esa es nuestra pelea, esa es nuestra lucha. Pero dentro de esas 12 constituciones hay una constitución que hay que subrayarla, y que es la Constitución de 1979, es cierto, que nace como consecuencia de la lucha política y social en el país. La Constitución de 1979 no es una constitución que fue, si bien es cierto, promovida y elaborada por una asamblea constituyente, pero la asamblea constituyente fue producto de la lucha política y social, fue producto de la reivindicación, fue un mecanismo de salida a la crisis política que vivía el país en ese momento. Recuerden bien, quien gobernaba era el que hoy día ha sido sentenciado a cadena perpetua en Italia, correcto, por el famoso Plan Cóndor, que es el general Morales Bermúdez, uno de los responsables, correcto, de la muerte de miles de dirigentes populares, estudiantiles, campesinos, etcétera, y finalmente él ha sido el que ha promovido, desarrollado el famoso Plan Cóndor, y por la cual ha sido sentenciado, y que ha pretendido en estos últimos años presentarse como un gran demócrata, como el defensor de la democracia en el país, cuando en realidad fue uno de los que promovió los golpes de Estado contra Velasco, contra el proceso de reforma, correcto, promovido finalmente por Velasco, y que dio como consecuencia una de las más grandes movilizaciones sociales, que fue el paro de 1900
77, si no me equivoco, del 19 de julio de 1977. En consecuencia, la Constitución de 1979, elaborada por la Asamblea Constituyente de 1978, fue producto de la lucha política, de la lucha social, de la lucha del movimiento popular, del movimiento campesino, en fin, de todos aquellos que peleaban contra la política de contrarreforma del gobierno de Morales Bermúdez. Entonces, esa Constitución, a diferencia de las demás constituciones, de alguna manera reúne o sintetizaba las aspiraciones medianamente de los intereses que existían en el país en ese momento. Y uno de los mecanismos importantes que nosotros tenemos que subrayar son precisamente los derechos sociales, económicos y culturales, que van a alcanzar su máxima expresión precisamente en la Constitución del 79, ¿correcto? Porque uno de las reivindicaciones más importantes fue ese. Entonces, esta Constitución del 79 es una de las más importantes, por decirlo de alguna manera, en nuestra historia constitucional. Sin embargo, esa experiencia no quita, o en todo caso no ha opacado, la característica de nuestra historia constitucional de que finalmente las constituciones en el Perú han sido impuestas, ¿correcto? Ha sido un producto, en todo caso, de la voluntad política de quienes han ostentado el poder, más no de los sectores populares, más no del pueblo, más no de la ciudadanía. Entonces nosotros necesitamos una constitución que tenga esas características. Mire, la Constitución de 1993, es una Constitución que ha sido, al igual que las demás constituciones, impuestas a través de un golpe de Estado. ¿Correcto? A través de un golpe de Estado. Pero además es la única Constitución que ha sido sometida a referéndum. No nos olvidemos, ha sido sometida a referéndum. Pero lo más grave es que el referéndum ganó el no. Es decir, fue un proceso, una consulta popular donde el no ganó. Es decir, donde la amplia mayoría había dicho no a la Constitución del 93. Donde los ciudadanos habían dicho no a la Constitución del 93. Pero como el fujimorismo, como la dictadura controlaba todos los órganos del Estado, incluido el Jurado Nacional de Elecciones, ¿qué hizo? Hizo fraude. ¿Correcto? Hizo fraude. Es lo que se conoce como el famoso guanucazo. ¿Correcto? Por lo tanto, la Constitución del 93, si bien es cierto, fue sometida a consulta popular, sin embargo, el resultado de esa consulta fue que ganó el no. Pero sin embargo nos impusieron, ¿correcto?, a rajatabla el sí. Lo que quiere decir que estamos frente a una Constitución que nace del fraude. O sea, no solo nace de la dictadura, del golpe de Estado, sino también nace del fraude, por lo tanto es ilegal. Pero esta Constitución fue elaborada por un Congreso Constituyente controlado por el fujimorismo. O sea, el fujimorismo, el Congreso Constituyente, fue controlado más o menos casi el 70% de sus miembros fueron fujimoristas. Lo que quiere decir que no existió debate constitucional. Lo que quiere decir que esa Constitución fue elaborada por un grupo de amigos del fujimorismo, de un grupo de especialistas supuestos de derecho constitucional, se reunieron una noche y elaboraron la Constitución y leyeron a Fujimori. Y Fujimori tradujo esa Constitución a través del Congreso Constituyente, por lo tanto nunca existió debates. O sea, el debate sobre la Constitución del 93 fue mínimo, ¿correcto? O sea, casi nulo. Si no me creen, ustedes revisen el libro de debates constitucionales del Congreso del 93, del CCD, y se van a dar cuenta que los niveles de intervenciones y los fundamentos que plantean para el establecimiento de la Constitución del 93 es pobrísimo. Y si ustedes comparan ese libro de debate constitucional con el libro de debate de la Constitución de 1979, hay una diferencia abismal, pues el nivel de debate constitucional que dio origen a la Constitución de 1979 fue ampliamente superior. En consecuencia, la Constitución del 93 simplemente fue impuesta, ¿correcto? Fue impuesta por la violencia y fue impuesta por el fraude, es decir, producto del fraude y producto del golpe de Estado, que no es otra cosa que un acto violento, ¿correcto? Una acción violenta, ¿correcto?, para crear una crisis política y constitucional. Pero no solo eso, sino que evaluemos el contenido de la Constitución del 93. Evaluemos el contenido, porque algunos dicen
No, el problema en la Constitución 93 es solo el problema en la naturaleza del Estado. Es decir, el Estado de la Constitución del 93 tiene una naturaleza residual respecto al tema de la actividad económica. Pero yo me atrevo a decir que no es solo el problema en la naturaleza del Estado, sino tiene que ver también con el enfoque de los derechos fundamentales. Por ejemplo, uno de los derechos supuestos más importantes, correcto, que existe dentro de la teoría liberal, ¿cuál es? La libertad. Correcto, la libertad supuesto, los grandes, los que se han autoproclamado como los defensores de la libertad, correcto, los liberales, y supuestamente esta constitución neoliberal donde supone que la libertad es uno de los derechos más importantes. Sin embargo, esta constitución es el fundamento para la restricción del derecho a la libertad. La restricción, o sea, esta constitución restringe de alguna manera el derecho a la libertad. ¿Y por qué decimos que lo restringe? Porque obviamente hoy día una persona puede ser detenida, y un ejemplo tan sencillo es lo que ha sucedido en el caso del peaje, por ejemplo, de Puente Piedra. Ha habido 55 personas que lo han detenido 5 días, ¿correcto? Y todos ellos son totalmente inocentes de las imputaciones que lo han planteado. Sin embargo, han estado detenidos 5 días y hasta ahorita nadie es responsable. Nadie es responsable, o sea, no es responsable absolutamente nadie. Entonces, lo que quiere decir que ese acto arbitrario, ilegal, cometido por las supuestas autoridades, ¿correcto?, deben ser procesadas o no deben ser responsabilizadas de esas inconductas, porque en realidad han sido inconductas. Por supuesto que sí, pero sin embargo, en realidad los fundamentos constitucionales que norman, correcto, o que han permitido emitir un conjunto de normas para proteger finalmente a la autoridad policial y para hacer lo que hoy día hace, finalmente tienen como base la Constitución del 93. Y si empezamos a analizar cada uno de esos puntos, vamos a encontrar que finalmente la Constitución del 93 desnaturaliza, en todo caso impone un enfoque restrictivo de los derechos fundamentales, ¿correcto? En consecuencia, si nosotros tenemos que cuestionar la Constitución del 93, lo cuestionaremos también en ese extremo. Es decir, en el extremo de la dogmática constitucional, en el extremo de la visión de los derechos fundamentales, lo que quiere decir que hay una visión reduccionista, una visión restrictiva de los derechos fundamentales, más no una visión amplia, extensiva, que es lo que debería entenderse, por lo menos dentro de nuestro enfoque. Uno de los temas importantes, por ejemplo, es en materia tributaria. En materia tributaria, por ejemplo, cuando existe una duda, cuando existe, por ejemplo, algunas confusiones o algunas lagunas en materia tributaria, se supone que eso le favorece finalmente al contribuyente. Pero en este caso, en materia tributaria, ese principio finalmente ha sido borrado de un plumazo. Y así vamos a encontrar otros aspectos. Pero si nosotros revisamos, por ejemplo, el tema de la descentralización, en el tema de la descentralización, por ejemplo, la Constitución del 93 restringe totalmente el proceso de democratización del manejo del poder en el país. Lo que quiere decir que se borraron de un plumazo el proceso de descentralización. Lo que hoy día conocemos del proceso de descentralización no ha sido producto del texto original de la Constitución del 93, sino más bien ha sido una reforma constitucional promovida después de la caída del fujimorismo. No nos olvidemos que el fujimorismo borra de un plumazo el proceso de regionalización para crear los famosos CETAR, y los CETAR no eran otra cosa que organismos, ¿correcto?, designados directamente desde el Poder Ejecutivo, lo que quiere decir, regresamos al viejo modelo centralista. En consecuencia, hablar de proceso de descentralización para el fujimorismo no era, obviamente, parte del modelo que ellos esperaban. Y, por ejemplo, la creación de un Congreso unicameral, es decir, borrar de un plumazo el carácter bicameral del modelo congresal o del sistema congresal que nosotros hemos mantenido en nuestra historia constitucional, finalmente responde a una lógica de concentración del poder. Lo que quiere decir que la Constitución del 93, desde el punto de vista político, ha tenido un objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Concentrar el poder. ¿Correcto? Concentrar el poder en torno al presidente de la República, en torno al Poder Ejecutivo, debilitando el Congreso, debilitando los órganos autónomos del Estado. En consecuencia, estamos ante una Constitución que concentra totalmente el poder, y que eso es lo que nosotros tenemos que cambiar. Y si nosotros avanzamos en el tema
del régimen económico, y ahí la cosa está mucho más clara, pues. Porque vamos a encontrar que desde el punto de vista económico, los más grandes favorecidos dentro del proceso de distribución de las riquezas, los más grandes favorecidos dentro del desarrollo productivo, industrial en nuestro país, los más grandes favorecidos con la explotación de nuestros recursos naturales, no ha sido el pueblo, sino finalmente determinadas mafias, determinados grupos de poder, y una expresión en lo que está sucediendo, por ejemplo, hoy día, con estos famosos destapes. En consecuencia, estamos ante un régimen económico en la cual la población está totalmente excluida de la distribución de las riquezas. Es decir, la población no es la más beneficiada, no es el beneficiario directo de los procesos de las riquezas o la explotación de los recursos naturales o el desarrollo productivo del país, sino finalmente pequeños grupos, pequeñas mafias. Entonces, ¿por qué? Porque tenemos un modelo económico establecido en el marco constitucional totalmente excluyente. En consecuencia, la Constitución del 93 es una constitución que responde a los intereses correctos de pequeños grupos, que responde a los intereses de las transnacionales, que responde a los intereses correctos de mafias que han usado al Estado para enriquecerse. ¿Correcto? De mafias que se han enquistado en el Estado y que usan el Estado para enriquecerse. En consecuencia, estamos frente a una constitución totalmente ilegal, nacida del fraude y totalmente ilegítima. ¿Y por qué decimos ilegítima? Porque no responde a los intereses del pueblo, de los ciudadanos. Y la pregunta es: ¿cómo avanzamos a la nueva constitución? ¿Cómo creamos la nueva constitución? ¿Cómo hacemos la nueva constitución? ¿Lo hacemos a través de una asamblea constituyente? ¿Lo podemos hacer a través de una asamblea constituyente? Por supuesto que no. ¿Y por qué decimos que no lo podemos hacer a través de una asamblea constituyente? Porque la asamblea constituyente solo lo puede convocar, ¿correcto?, el pueblo únicamente. Es decir, la convocatoria de la asamblea constituyente significa invocar el poder constituyente. Y el poder constituyente es el poder del pueblo. Entonces la pregunta es: ¿cómo invocamos el poder constituyente del pueblo? ¿Cómo lo invocamos? Según nuestra historia constitucional, quienes han invocado al poder constituyente han sido los que han ostentado el poder, es decir, aquellos que han tenido el control del poder. Y para controlar el poder, lo podemos controlar por la vía legal, correcto, que es obviamente el proceso electoral, o por la vía violenta, correcto, que es el poder, es un golpe de Estado, ¿ya? O otros mecanismos con la vía, como también la vía revolucionaria. Estamos en ese escenario. Quienes ostentan hoy día el poder son los grupos políticos o los partidos políticos que son defensores de la Constitución de 1993. El Poder Ejecutivo está controlado por PPK, que es un grupo de personas que defienden el modelo económico y político predominante. El Congreso está controlado por un partido político que defiende el modelo político y económico predominante. En consecuencia, los que hoy día controlan el poder político en el país tienen la voluntad de convocar o invocar el poder constituyente para ir a una asamblea constituyente. No, tendríamos que estar en un escenario de quiebre constitucional, tendríamos que estar en un escenario de crisis constitucional, y por lo que vemos ese escenario está muy lejos, por lo menos de mi punto de vista. En consecuencia, no es posible la convocatoria no es posible invocar bajo estos mecanismos el poder constituyente para instalar un Congreso constituyente. Por lo menos políticamente no es el escenario. Si ese no es el escenario, entonces ¿cuál es el camino? El camino, desde nuestro punto de vista, es que sí podemos avanzar a una nueva constitución vía consulta popular, a través de un mecanismo que lo establece el artículo 32 de la Constitución y el artículo 206 de la Constitución actual. Pero muchos dirán: ¿pero cómo vamos a invocar la Constitución del 93 si es una Constitución ilegítima, ilegal y de fraude? Bueno, nos guste o no, es el texto constitucional que está vigente. Nos guste o no, es el texto constitucional que ha dado origen a este sistema jurídico y político. Por lo tanto, nos guste o no, tenemos que invocar por lo menos en aquellos aspectos que a nosotros nos interesan. ¿Y qué aspecto nos interesa? El artículo 32 y el artículo 206. ¿Qué dice el artículo 232 y 206 de la Constitución? Dice que la reforma parcial o total de la Constitución puede hacerse
vía, correcto, Congreso de la República, o puede hacerse vía consulta popular. Reforma parcial o total de la Constitución. Nosotros entendemos reforma total como reforma integral, lo que quiere decir que nosotros podemos llegar a la estructura de una nueva Constitución a través de un proceso de reforma integral de la Constitución. Entonces, si eso es así, invocamos el artículo 32, ¿correcto?, que señala que podemos avanzar hacia un proceso de reforma total o integral de la Constitución a través de una consulta popular. ¿Y por qué no podemos avanzar a través del Congreso? ¿Por qué no podemos avanzar a través del Congreso? Porque lamentablemente no tenemos los votos. Si ustedes suman los votos de PPK, los votos del Fujimorismo, los votos de Acción Popular, los votos de APP, los votos, no sé, que un grupo más, representa más o menos casi el 85%. Y solo sería la bancada del FAP, o sea, del Frente Amplio, el único que promovería una reforma. Y es más, no todos están de acuerdo con esa tesis. Por lo tanto, casi el 95% de los miembros del Congreso están prácticamente alineados en la defensa de la Constitución del 93. En consecuencia, una propuesta de reforma integral de la Constitución por el Congreso está prácticamente sepultada. Y ese es el destino de la propuesta de Borea Odría y el destino que va a tener la propuesta de Javier Valle Riestra. Porque Valle Riestra y Odría, correcto, son uno de los constitucionalistas más importantes. Yo los respeto mucho, porque tienen obviamente una trayectoria. Sin embargo, la propuesta que están planteando para la reforma de la Constitución a partir de la Constitución del 79 es un error, ¿correcto? Es un error, porque no va a tener futuro. Ellos están planteando la reforma de la Constitución por el Congreso a partir de la Constitución del 79. En consecuencia, nosotros consideramos que no es posible hacer una reforma integral de la Constitución vía Congreso. La única posibilidad que tenemos es vía consulta popular, y con eso termino. Vía consulta popular. Y como es vía consulta popular, nos invocamos a la ley 26.300. Ley 26.300. ¿Qué dice la ley 26.300? Para promover una reforma total o integral de la Constitución, debe reunirse determinados requisitos. Primer requisito, tiene que acreditarse el respaldo ciudadano que representa el 10% de la población electoral. ¿Cuánto es el 10% de la población electoral? 2.300.000 firmas, porque son 23 millones hoy día de la población electoral. Por lo tanto, el 10% es 2.300.000 firmas. Pero además necesitamos acreditar, correcto, plantear un texto constitucional consensuado, que sea producto del debate nacional, de las organizaciones sociales, populares, en fin. Entonces, ¿cuánto se ha avanzado en esa tarea? Por lo menos nosotros podemos decir que en el proceso de recolección de firmas estamos ya sobre los 2 millones de firmas. ¿Correcto? Sobre 2 millones. Lo que quiere decir que nos falta 300.000. Pero como nosotros sabemos que si solo planteamos 300.000 nos lo van a tumbar por lo menos un número importante, entonces estamos en la idea de plantear 3 millones. Es decir, hoy día la tarea es recolectar 1 millón de firmas más. Si nosotros logramos, correcto, promover y alcanzar los 2.300.000 firmas y consensuar el proyecto de constitución, hemos dado un paso importante. Pero el que no va, que no es suficiente. No es suficiente. No es suficiente convocar a referéndum. No es suficiente reunir 2.300.000 firmas. No es suficiente tener el texto. Necesitamos construir la victoria por el sí hoy día, a partir de hoy día. ¿Por qué? Porque el problema no es la convocatoria al referéndum, desde mi punto de vista. El problema es ganarlo. Porque ustedes se pueden imaginar lo que va a suceder cuando se convoque el referéndum y se ponga en debate un nuevo texto constitucional que no represente los intereses de los grupos de poder. Obviamente van a activar todo su poder mediático que tienen y económico que tienen. Y como nosotros no tenemos el poder económico y quizá mediático que ellos tienen, pero sí tenemos un poder importante que lo estamos construyendo día a día. ¿Cuál es? Es el poder popular. El poder de la ciudadanía, del pueblo, de las organizaciones populares. Es decir, la construcción de la victoria del sí
es desde hoy día. Por eso nosotros decimos, vamos caminando, cada día construyendo la victoria. Porque si ganamos, si el sí gana, estaríamos frente a un nuevo texto constitucional. ¿Correcto? Y el presidente de la República no tendría otro camino que implementar la Constitución aprobada vía referéndum, porque según la ley 26.300, el texto constitucional que es aprobada vía referéndum, no es posible observarla, no es posible impugnarla. Simplemente se promulga y entra en vigencia al día siguiente que se conocen los resultados. Si gana el sí, al día siguiente nosotros tendríamos nueva Constitución. Pero me atrevería a decir, ¿pero ustedes creen que teniendo ya nuestra nueva Constitución, todos los grupos de poder nos van a aplaudir y nos van a decir, nos van a felicitar por nuestra obra histórica? Por supuesto que no. Van a hacer todo lo imposible por llevárselo abajo. Entonces tendremos una herramienta de defensa, es decir, nuestra tarea en ese momento será defender nuestra Constitución, defender el instrumento político más importante que ha construido el pueblo. Eso es un proceso de transformación democrática y participativa. Si nosotros logramos la victoria del sí, logramos imponer nuestra Constitución, ténganlo por seguro que tendremos un gobierno que responda a los intereses del pueblo peruano. Si nosotros no logramos eso, si nosotros no tenemos claro eso, compañeros, hermanos, vecinos, ciudadanos, ténganlo por seguro, a pesar que nosotros ganemos las elecciones en 2021, vamos a ponernos a imaginar. El 2021, Goyo Santos es presidente de la República. Nosotros asumimos el control del gobierno. Ténganlo por seguro que nosotros vamos a tener el éxito, vamos a tomar las decisiones correctas y adecuadas bajo el imperio de esta Constitución. Obviamente que no. Vamos a estar condenados al fracaso. Es decir, cualquier gobierno progresista, de izquierda, popular, que asuma bajo estas condiciones, es un gobierno que está condenado al fracaso. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacerle entender a nuestros hermanos, aquellos que también comparten nuestra posición, que el camino, que la actitud que ellos están asumiendo de mirarnos de reojo, o de hacerse los locos, o pasar de frente cuando nos miran, ¿correcto? O cuando estamos ahí nos miran y no nos miran, no nos pasan la voz porque se hacen los locos, decirles, igual si ustedes no ayudan y no fortalecen el proceso de cambio constitucional bajo los mecanismos que estamos planteando, estamos seguros que si ustedes ganan el 2021 van a fracasar y van a traicionar una vez más. Por lo tanto, nosotros tenemos una tarea histórica. ¿Cuál es la tarea histórica? Continuar el proceso de recolección de firmas, imponer el referéndum constitucional y lograr aprobar nuestra primera Constitución de naturaleza y origen popular, y finalmente será el primer paso para lograr tener un gobierno de naturaleza popular y desde ahí transformar el país. Muchas gracias.